Bienvenidos a este nuevo episodio de La Humayer Te Cuenta. En el capítulo anterior estuvimos conversando sobre algunas de esas consideraciones importantes que debemos tener en cuenta para el reglamento técnico RETIE. Hoy vamos a profundizar un poco más, pero vamos a hablar específicamente del reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP. Cami, ¿cómo estás? Muy bien, Cami, ¿tú qué tal? Súper bien. Bueno, yo creo que yo ya hablé mucho. Yo creo que cedo la palabra también a ti, que tienes un conocimiento muy amplio del RETILAP, para transmitirte estas preguntas que de pronto nuestros clientes como nos han hecho llegar, porque como hemos hablado, pues hay muchas dudas, hay muchas pequeñas inquietudes al respecto. Entonces, bueno, te voy a transmitir un poco las dudas que ellos nos han enviado para que de pronto le demos respuesta. Perfecto. A estos. ¿Por dónde quieres empezar? Cami, bueno, digamos que dentro del estudio general del RETILAP fue muy claro que hubo un cambio en la información general que debe tener el producto, que debe tener de pronto la etiqueta. O sea, a modo general, ¿qué cambios tenemos con esta nueva resolución para el ámbito de los objetos regulados por el RETILAP? Bueno, vamos a rebobinar un poquito, Okay. Recordando que tanto en el RETIE como en el RETILAP vamos a tener 4 libros diferentes, ¿cierto? Entonces, para hablar específicamente de producto, nos debemos concentrar en el libro 2 del RETILAP. Ese libro 2 nos va a presentar no solamente las clasificaciones de producto, que ya fue lo que conversamos en el capítulo, si no estoy mal, en el primer capítulo, sino que también nos va a hablar de algunos requisitos específicos que debemos tener para pruebas de laboratorio en cada uno de los productos, de las diferentes clasificaciones. Okay. Entonces, lo primero, y lo más, desde mi punto de vista, lo más crítico y lo que más nos impacta, sobre todo en el costo de las certificaciones, es que nos están exigiendo ahora una serie de pruebas de laboratorios hechas acá en Colombia. Inicialmente todavía nos permiten tener algunas pruebas internacionales, según entiendo, que son las pruebas de vida útil, lo que nosotros coloquialmente o pues en el sector hemos escuchado hablar como la LM80 y la LM79. Y esto nos va a empezar a aplicar para todas las categorías de producto. ¿Cuál es el cambio más grande? Que antes la teníamos para alumbrado público. En alumbrado público nos pedían eso y ahora ya no. Ahora ya es para todos. Inicialmente estamos tratando todavía de avalarnos por pruebas hechas en el exterior, porque entiendo que no todos los laboratorios, y como hablábamos en el capítulo anterior, los laboratorios todavía están un poco o van a estar un poco copados frente a los requisitos de estas nuevas pruebas. Pero digamos que inicialmente ese es uno de los cambios más grandes frente a producto. Otro cambio que a mí me parece súper dramático, yo no sé, porque pues de todas maneras ambos reglamentos se acompañan mucho, ¿cierto? Sí, es verdad. Es el tema de la iluminación de emergencia. Okay. Porque si tú recuerdas, la iluminación de emergencia, ¿en dónde estaba? Sí, ella estaba regulada bajo RETI. Y ya pasaría entonces Pasaría entonces a estar en RETILAP. Okay. ¿Desde cuándo? Eso más adelante se los vamos a contar. Pero por ahora les decimos que inicialmente todas esas luminarias de emergencia que teníamos en RETIE ahora van a pasar a estar cobijadas por RETILAP. Y adicionalmente también en diseño. O sea, ya el diseño de iluminación de emergencia se volvió súper importante, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino que ya tenemos que darle cumplimiento a la norma y al reglamento técnico también desde diseño. Pero yo diría, Cami, que digamos que acá tenemos de pronto un pequeño balance, porque si te pones a ver, tiene un poco de lógica, de sentido, que estos temas de iluminación, mira que igual sea de emergencia o no, es iluminación. Entonces digamos que da un poco de orden, Sí, porque sí. era un poco, o sea, recuerdo pues que era un tema bastante confuso para el usuario, para temas pues de
ya de ensamble, de producto como tal, de que teníamos Retilab para todo el tema de iluminación, pero llegabas hasta de emergencia y no, venga, no, Esto no es mío. esto le compete a Reti. Entonces, digamos que, pues obviamente, me imagino que como todas las transiciones, va a haber de pronto un poco de traumatismo mientras las personas se acoplan, pero yo creería que hay como un punto a favor ahí en ese aspecto. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo siento que la iluminación de emergencia es, tal vez era como uno de esos elementos del Retilab que se tenían por allá, como olvidados, como que se usaban de vez en cuando. Pero ahora al incluirlo ya hace parte de la iluminación. O sea, la iluminación de emergencia ya no es un ente aislado como nos pasaba antes. ¿Y tú consideras respecto al requerimiento de la vida útil de la LM79 y la LM80 que a modo de pronto profesional y personal, que esto beneficiaría, pondría de pronto palos en la rueda? O sea, ¿qué te parece ya como la aplicación a modo general y no solamente en el ámbito de iluminación de alumbrado público? Pues Cami, a ver, yo sí considero que va a tener un impacto positivo en algunas cosas y va a ser una piedra en el zapato para otras. Va a tener un impacto muy positivo frente a que nuestro mercado va a dejar de alguna manera de recibir cosas o de recibir basura, ¿sí? Okay. Al uno garantizar la vida útil de los productos, estás garantizando que tú compras una luminaria y que esa luminaria al mes no se te va a dañar, ¿sí? O sea, de alguna u otra manera te está garantizando la calidad de los productos que ingresan al país. Pero también es una rueda en el zapato porque, como te decía, todavía no tenemos laboratorios que se puedan encargar de esa certificación, de esa prueba de laboratorio tan específica. O en algunos, y los que ya tienen, es una prueba muy costosa. Entonces nos impacta un montón el costo del producto. Que eso, pues hoy en día todavía no lo vemos. Y lo vamos a ver más adelante, y eso al final nos va a separar a las marcas buenas de las marcas, digamos, de no tan buena calidad, pero pues nos va a costar. O sea, digamos que va a ser un filtro, sí, un filtro de pronto de productos que no cumplen con especificaciones, pero que igual, así no queramos, va a influir de pronto en viabilidad de portafolios, en costos totales, pues como tal de certificaciones, de tiempos, porque igual pues ya va a ser una prueba que requiere su tiempo. Que requiere más tiempo. Sí, entonces pues sí, y que igual en el ámbito comercial, en el ámbito de la construcción, en el ámbito en el que todos estos tiempos se traducen finalmente en dinero, en costos. Entonces, bueno, esperemos a ver qué tal será. Esperemos a ver cómo nos va. Sí, sí. Hay otro cambio, Cami, que es muy grande frente al nuevo reglamento, y es que el tema del etiquetado cambia un poco, ¿cierto? En el Retilab anterior, digamos que no estaba tan estructurado ese tema del etiquetado, y no estaba tan estructurado porque digamos que en este nuevo reglamento nos presentan unas tablas por categoría de producto en donde nos dice cómo debe estar etiquetado, cómo debe estar etiquetado el empaque, cómo debe estar etiquetado la caja, digamos como el empaque secundario. Nos dice también cómo debe estar o qué información debe contener la ficha técnica. Entonces digamos que nos ayuda un montón a que todos los fabricantes y que todas las marcas estemos un poco más homogéneas, sobre todo en la información que entregamos de nuestro producto. Hay cosas que desde mi punto de vista todavía siguen en discusión, y es el tema de los adhesivos, que eso pues ha dado para dar y convidar. Sí, ese es un tema bastante álgido porque, bueno, digamos que antes de tocar el tema de pronto maluco o que de pronto puede presentar dificultad, mira que pues yo he tenido la oportunidad de mirar
el reglamento, el RETILAB y este apartado que señalas de las tablas es demasiado, o sea, fue un muy buen ejercicio que hicieron en ese caso. Sí, fue muy preciso. Sí, o sea, porque vas a la fija, sabes qué información necesitas, sabes cuál no es necesaria. Y digamos que sí, como dices, va a equilibrar un poco, porque en muchos casos uno ve una información magnífica, puede ser en unos empaques que uno como que, wow, pues, o sea, no se la cree uno. Pero digamos que va a regular un poquito eso y digamos que es un punto que de pronto en Retie no se tiene, porque en Retie aún está muy abierto como al tipo de producto y demás. Y a los tamaños del producto. Es que en Exacto. Retie la variación de producto es muy grande. En cambio, en el caso del Retilab fue un punto muy ganador este de que llegaran y dijeran, vea, en producto esto, en empaque esto, en ficha técnica me tiene que colocar toda la información ya pues como tal. Entonces me parece un punto muy ganador. Y ya volviendo al tema de los adhesivos, créeme que en los encuentros que se han tenido con el ministerio ha sido un tema que, mejor dicho, ha llevado días completos de discusión porque eh, lo que nos dicen es el no tratar de no optar por la marcación por, o sea, no hay primero una delimitación como tal. ¿De qué se debe usar? Exacto, o sea, no hay como un cierre de venga, no, es que no puede, sino que es no debe, no se Se debería. sugiere. Exacto. Entonces, digamos que en el tema de la redacción siempre va a haber como ese espacio, ese hueco Ese ahí. gris. Sí, esa zona gris que de pronto se presta a interpretaciones, que de pronto era lo que no se quería pues con estos reglamentos. Y también está el tema de, yo creo que ya, pues ahí sí tú sabes más de esa parte. Hay temas donde hay productos donde la marcación, si no es por adhesivo, es complejo, de pronto subiría mucho costo, comprometería, digamos, ya en el tema de una marcación, el tema del producto como tal, una marcación ya sea con láser, sea. Así es, Cami. Pues hay productos donde nosotros, digamos que de manera incluso bastante proactiva, venimos desde hace muchos años haciendo la marcación en láser. O sea, BCP Lighting es bastante pionero en general, como en el tema normativo y a veces nos adelantamos incluso un poquitico más de lo normal. Pero sí, definitivamente el impacto de tener una marcación adhesiva o una marcación láser es el tema costo. O sea, lo que nos impacta directamente es costo o que hay superficies que de pronto son curvas que no nos permiten una marcación en láser sencilla. Eso digamos que yo pienso que todavía sigue estando pues como en mesas de discusión, aquí como para toda nuestra audiencia, que sepan que nosotros como marca estamos presentes en las mesas de discusión de Retilab y estamos todavía esperando a que empiece la convocatoria para este año y que se reactiven esas mesas de discusión, porque todos esos elementos que de pronto todavía están un poquitico en juicio para poder garantizar la aplicación de la norma, todavía merecen pues como un debate un poquitico más amplio. Sí, mira que a modo personal, considero que la parte regulatoria está basado muy en la desconfianza. Obviamente, pues por lo que uno puede llegar a ver en el mercado. O sea, tú vas a una ferretería local y, o sea, uno dice como que estos productos aún no se están vendiendo, se supone que ya esto no lo deben de vender. Entonces, creo que se basó mucho, esa restricción fue en ese caso, porque obviamente se presentaron casos de doble marcación, sobre etiquetado, donde llegaba el producto, se nacionalizaba con unas características, pero después se cambiaba la etiqueta. Quitaban etiqueta y ponían las super de especificaciones. Entonces yo creo que obviamente se buscó atacar o como frenar un poco esto, pero se llevó más allá. O sea, me parece que se pudo haber dado la opción, obviamente ya con fundamentos de unas pruebas de adherencia, donde pues obviamente sea difícil el quitar la etiqueta. O sea, yo creo que se debe de permitir la posibilidad, pero obviamente pues fundamentado en otros aspectos técnicos y demostrables que permitan pues igual ese control.
Correcto. Y pues bueno, otro de los cambios grandes que tenemos pues en este nuevo reglamento es que definitivamente ahora sí se prohíben por completo todo lo que son bombillas incandescentes, halógenos metálicos y sodio en todas las partes del proceso, desde la fabricación hasta la importación, hasta la comercialización. Es decir, que esas tecnologías que ya no eran muy eficientes, ya definitivamente a partir del 3 de agosto ya no se pueden volver a comercializar. Okay. Importante también, y que también es un elemento que está en mesas de discusión, es el ingreso de las tecnologías fotovoltaicas dentro del reglamento, ¿sí? En el reglamento anterior no se tenía todavía muy regulado este tema de energía solar y de energías fotovoltaicas. Sí, es que como lo planteamos en el primer capítulo, o sea, la actualización, o sea, estamos en deuda, pues. Estamos en deuda con los productos que estábamos comercializando. Correcto. Como tú mismo dices, o sea, ya teníamos una gran oferta ya de productos con este tipo de tecnología o de aplicaciones, pero no teníamos esa regulación o como ese control, pues, de los productos que se iban a comercializar. Claro, esto permitió la entrada de alguna serie de productos que de pronto no tenían como la calidad esperada, sobre todo en el tema fotovoltaico. Sin embargo, en este caso, yo siento de alguna manera, y desde mi punto de vista personal, que el reglamento se fue para el otro lado. O sea, ya nos pasamos un poquito de querer regular un panel solar o una luminaria fotovoltaica, y ya se nos fue la mano, y ahora este reglamento nos está exigiendo que las luminarias fotovoltaicas deben sí o sí tener 36 horas de autonomía al 100% de la operación, lo cual digamos que saca no solamente los productos digamos de baja calidad, sino también productos de muy buena calidad que simplemente no llegan a las 36 horas de autonomía, porque el costo de las baterías o de como de las tripas del producto en ese sentido es demasiado costoso. Sí, Cami, mira que incluso ese tema también se ha tocado mucho en las mesas con el ministerio, y digamos que los argumentos que se han presentado tienen como pues desde el pro de corregir este requisito, y es como, venga, este requisito, hasta donde tengo pues conocimiento, era muy inicialmente, o bueno, digamos como enfocado al alumbrado público. Exacto. Entonces era más por temas de seguridad en caso digamos, de que se presentara un desabastecimiento del fluido eléctrico en cierto punto. Entonces, si la luminaria se alcanzaba luego de que terminara o sea, que diera como ese tiempo a que en determinado caso se pudiera tener ese respaldo. Y es muy cierto en el que hoy en día, o sea, estos tiempos son demasiado extensos, los planteados por reglamento, para la actualidad como tal. O sea, estoy de acuerdo. Esto sería dejar la lámpara trabajando más de una noche de seguido, sin considerar que igual ya viene un día, pues, o sea, ya tendría ya viene el sol. Exacto, ya. O sea, tendríamos ese periodo de operación, pero es como decir, no, es que en mi pueblo, en mi locación, en mi ciudad, va a ser 2 noches seguidas. O sea, 3. Sí, exacto. Entonces, digamos que son temas que están en construcción. Hasta el momento, digamos que ha habido como un poco de apertura en ambos estados, pues, de los reglamentos. Obviamente, pues, quien emite y quien los establece es el ministerio, pero obviamente ha habido como una apertura, como, venga, ¿qué les parece? Obviamente todo fundamentado de lo técnico, decir como no nos parece por esto. También es importante tener claro que pues Colombia no es un universo, pues, que, o sea, aparte de todo el mundo. O sea, son productos que ya están operando en otras partes, que ya trabajan, que están certificados en otras partes. Entonces, digamos que esto también se busca es que no nos saque el mercado de nosotros del mercado externo. O sea, de que no nos vean las marcas como, no, o sea, es que Colombia me tiene unos estándares, pues, que sí, que ya no nos quieran ni vender. Exacto. Entonces, o sea, pensaría
que ese balance se llegue a dar y creo, según lo que se ha conversado, pues se pueda llegar a ese punto de consenso y pues se pueda como hacer ese ajuste en el reglamento en este Bueno, ámbito. yo espero que sí, la verdad, porque sí está, ya se nos fueron de la mano de exigentes. Sí, la verdad. Yo creo que se pecó por la intención de tratar de limitar, como tú dices, la mercancía basura o de baja calidad, que lastimosamente, o sea, no es sino uno salir Todavía vemos y muchas, se ve sí. demasiada. Yo creo que fue de pronto en ese enfoque que de pronto se descachó un poquito, pues, pero bueno, ahí vamos en construcción, que es lo importante. Yo creo, Cami, que pues dando cierre un poco como a esta pregunta y dándole entrada a la que tenemos, a la otra que tenemos extra, eh, obviamente este es en el ámbito de productos, en el ámbito de instalaciones, ¿qué cambios has visto significativos o has identificado en este nuevo reglamento? Bueno, lo primero, Cami, es que, pues desde mi punto de vista, se le está dando un valor o un reconocimiento muy grande a los diseñadores de iluminación, cosa que tal vez antes, pues eran importantes, pero no tan importantes. Okay. Y se establece como una forma de desarrollar los proyectos en donde se plantean dos fases y donde tú puedes tener proyectos básicos o puedes tener proyectos detallados, ¿sí? Esa estructura o ese ejercicio a la hora de tú desarrollar un proyecto te permite o te obliga, sí, te permite o te obliga a tener ciertos entregables. Entonces, normalmente se caracteriza un proyecto básico por un proyecto que sea pequeño, un proyecto que tenga menos de 100 metros cuadrados, un proyecto donde no tenga una concentración de personas de más de 50 personas. Y en ese diseño básico, en realidad se requiere básicamente las memorias de cálculo, se requieren unos índices de reproducción, digamos, óptimos para cada actividad, que ahorita más adelante les vamos a contar de dónde vienen, sobre todo en términos de diseño, esas tablas que nos guían a los diseñadores de iluminación a la hora de plantear un proyecto. Y lo otro es que se debe determinar la vida útil de los productos y pues un diagrama muy básico de distribución de las luminarias en el espacio. Básicamente eso es lo que nosotros debemos como diseñadores de iluminación entregar en un diseño básico. Ahora en un diseño detallado es todo eso más. Entonces debemos entregar detalle de las marcas, o sea, detalles de las fichas técnicas, de la temperatura de color, debemos entregar detalles sobre el índice de reproducción de color, debemos hacer unos cálculos sobre los rendimientos energéticos que va a tener ese proyecto, se deben entregar unos tips o unos parámetros de control de iluminación, se deben hacer una evaluación ya técnico-económica del proyecto. Esto normalmente se hace principalmente en temas de alumbrado público, pero digamos que ya nos lo invita a hacer en otro tipo de proyectos. O sea, realmente, como dice su nombre, pues nos obliga a profundizar muchísimo más en el proyecto y nos obliga a dar detalladamente las razones y los motivos por los cuales como diseñadores tomamos la decisión de utilizar una luminaria u otra. Pero entonces, Cami, pues basado en lo que me indicas, esto digamos que tecnificaría significativamente, como tú dices, el tema de los diseñadores de iluminación. Así es. O sea, tendríamos unos diseños, primero, más acordes o en línea como esa parte de la eficiencia energética, porque pues tendríamos ese análisis, obviamente ya el tema económico, que pues, siempre va a ser determinante, pero obviamente que sean como responsables, le daría esa connotación de responsabilidad al diseñador de que usted porque utilizó esto, basado en, pues sí, como en la demostración Exacto. técnica de la utilización de las luminarias. Exacto, y digamos que esto va acompañado de esa tabla que yo les mencionaba hace un momentico, que es una tabla en donde se establecen los niveles de iluminancia que se necesitan para ciertos espacios, acompañados de niveles de uniformidad, acompañados de temperatura de color, acompañados de índices de reproducción de color y empiezan esta tabla frente a la del Retilab anterior, es muchísimo más exigente. Entonces, primero,
hizo una separación más específica de los espacios. Entonces te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes una zona de almacenamiento, entonces te separa. Si es una zona de almacenamiento abierto, tienes que cumplir con unos niveles y con unas condiciones. Si es una zona de almacenamiento con estanterías, debes cumplir con otros niveles y te incluye además no solamente los niveles en suelo, sino los niveles de verticales, de luminancia vertical. O sea, ya digamos que tengo entendido que el RETI anterior tenía muy poca cobertura respecto a como estas tareas o lugares. Correcto. El RETILAB anterior lo que nos hacía era que nos generalizaba un montón los espacios. Entonces, si era un espacio de almacenamiento, lo volvía un espacio de almacenamiento genérico. Entonces, no importaba si tú tenías estanterías, si no tenías estanterías, si tenías carbón, si tenías cajas, no importaba. Entonces, acá lo que hace es que te lo separa un poco más. Todavía tengo que decir que hay espacios que uno no encuentra en las tablas. Pero mira, Cami, que digamos que es, o sea, con lo que nos mencionabas anteriormente, le da digamos, ese grado de responsabilidad y responsabilidad demostrativa al diseñador, pero digamos que acá también entra en el juego de responsabilidad el tema del usuario final, porque para mí, en mi concepto basado en lo que me dices, el usuario ya, él te va a decir, él te tiene que determinar la utilización como tal del espacio. Obviamente, me imagino que se hace una visita, un estudio pues, del sitio, y que el diseño como tal ya va a tener ese respaldo para qué se diseña. Me imagino que no faltaba el caso de que se hiciera el diseño y de entrada dijeran, no, es que es una bodega, un espacio de almacenamiento abierto, y en cuestión de 6 meses, un año, lo llenaron de estanterías. Sí. Entonces ya digamos que el diseño entraba a juicio de, pues ya entraba como como por parte del usuario final a decir, venga, ya definitivamente este estudio ya no me sirve. Ya esta iluminación no es la adecuada para ese Me espacio. la diseñaron mal, de pronto, por decirlo así, porque digamos que el diseñador lo planteó desde un punto muy genérico como lo tenía el RETI, que nos dices que era un espacio de almacenamiento X, y digamos que en su momento se le planteó así al diseñador por parte del usuario final, pero ya acá de entrada tiene esa herramienta, digamos un tipo de escudo ante esos, porque ya basado totalmente en las especificaciones del cliente, él va a hacer ese diseño más fiel al uso final. Es correcto, Cami. Y ahí es muy importante las actividades que se van a realizar en cada uno de los espacios, todos esos pedazos, esos requisitos como de iluminación empiezan a ser unos elementos, claro, no solamente de seguridad para el usuario final, para que pueda tener unos buenos niveles de iluminación, sino también para que en caso de que haya alguna modificación, digamos que se libre un poco de responsabilidad al diseñador en caso de no ser notificado. Ahí hay una cosa súper importante y digamos que quisiera aprovechar el espacio para hacer la aclaración, y es que nosotros como SP Colighting, si bien nos acompañamos a nuestros clientes y a nuestros canales en especificación y generación de proyectos en términos de cantidades de luminarias en el espacio para poder iluminarlo correctamente y según norma, digamos que nosotros como marca no nos hacemos responsables de los diseños de iluminación. Es decir, nosotros entregamos a nuestros usuarios cálculos lumínicos, ¿cierto? Y esos cálculos lumínicos seguramente les van a servir a nuestros canales para poder hacer sus procesos de certificación. Pero no están bajo responsabilidad ni potestad de SP Colighting. Y eso pues es como un detalle importante, porque entregamos un respaldo como marca, somos responsables de hacer bien nuestro trabajo y de indicarles cuáles son esos niveles de iluminación que se deben utilizar para cada espacio. Sin embargo, la responsabilidad ante los organismos de certificación no es de nosotros como SP Colighting ni de la UMAYER, sino de cada uno de los canales, que son los que para nosotros le entregan o le dan un valor agregado a los proyectos.
Bueno, Cami, yo creo que en este ámbito, dándole continuidad, pues cerrando un poco la inquietud que nos manifestaban anteriormente, y siguiendo como en este mismo tipo de línea, pues de las certificaciones de instalaciones, en sí, ¿qué comprende una certificación plena bajo RETILAB? O sea, ¿qué Perfecto. fundamentos tiene? Pues perfecto. A ver, ¿qué es una certificación plena? Una certificación plena es en el capítulo 4 del RETILAB nosotros vamos a encontrar las diferentes demostraciones de conformidad. ¿Qué es una demostración de conformidad? Cómo yo soy capaz de decir que estoy haciendo cumplir el reglamento, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de demostraciones. Entonces, hay una que es una declaración de cumplimiento, en donde yo básicamente digo, mi producto o los productos que yo estoy ingresando al país cumplen y están avalados por un ente certificador, que es el organismo de certificación que me otorga mi certificado RETILAB, valga la redundancia, ¿cierto? Sí. Y hay otra parte que es una inspección con fin de certificación. Cuando nosotros tenemos una certificación plena es porque debemos tener los dos elementos. Debemos tener tanto certificado de producto como una inspección de certificación, declarando que en ambos escenarios hay un cumplimiento de la norma. Ok. O sea, digamos que en ambos sentidos tenés que demostrar o sea, digamos que ya se pasa al otro lado de que, o sea, tú estás diciendo que cumples, pero además de eso lo demostras por medio de la inspección como tal. Estás diciendo que cumples tanto en el dicho como en el hecho. Exacto. Por decirlo de manera coloquial. Bueno, Cami, digamos que en ese caso, tú confiarías, o sea, si a ti te presentan o te dicen, vea, trabaje con este producto no certificado con RETILAB, o te presentan o te venden, o sea en el ámbito profesional, sea en el ámbito personal. O sea, para ti, ¿qué harías cuando un producto que te proporcionan no cumple con el certificado o no está regulado por RETILAB? Pues que a mí primero me daría mucha tristeza, porque yo siento que los reglamentos técnicos, por más a veces difíciles que sean como de aceptar y de trabajar, y que a veces nos generen unos costos extras, pues al final están pensados es para garantizar nuestra seguridad, ¿cierto? Sí, yo creo que en ese ámbito ya una lesión, una pérdida de vida, yo creo que ya es, o sea, es muy difícil de cuantificar. Yo creo que ya en ese ámbito como de, venga, sí se justifica el uso de elementos no certificados cuando ya sucede, porque en realidad, pues tristemente, siempre digamos que se reflexiona más cuando pasan los acontecimientos. Entonces, ¿te parecería? Pues yo no lo compraría. En primera instancia no lo compraría. Dudaría infinitamente de la procedencia del producto, de la marca, de la seguridad que me puede entregar ese producto. Definitivamente para mí es algo que hoy en día, en 2025, no tiene ningún sentido. ¿Y cuál sería mi solución? Homologar por un producto o una marca que sí tenga su certificado RETILAB al día y que sí, digamos, que garantice no solamente mi seguridad, sino la de todas las personas que van a entrar en contacto con esos espacios. Igual que a mí, o sea, me parece que en ese ámbito es también un poco de autocuidado. Yo creo que falta bastante disciplina y es ya hacia el ámbito, hacia el punto de vista del usuario. Sí. Porque como ingresamos a internet desde varios dispositivos que tenemos ya actualmente pues a la mano, a cualquier cosa de ocio, lo que sea, como se indicaba pues en los capítulos anteriores, tú puedes, porque digamos que en temas de proyectos, de montajes pues ya muy grandes, pues obviamente hay unas auditorías, hay unas interventorías, hay como unos filtros, y como tú decías pues en el caso pues de una certificación plena, pero digamos que hablando ya hacia ese usuario del común, hacia el usuario que va y compra en uno de nuestros canales una luminaria,
o en una ferretería o así, o sea, no te quita 10 minutos ingresar a la página de Cicerco y mirar. Pues Y validar. obviamente puede ser algo muy como de mirar y ya, pero pues te da como al menos la completa seguridad de que el bombillo no te va a presentar interferencia, de que no vas a tener algún de los tantos casos que podemos llegar a ver pues en las instalaciones pues normales y ya llevándolo como al usuario normalito del día a día. Sí, sí, digamos que yo entiendo obviamente que pues como tú lo dices, el ciudadano de a pie normalmente pues no va a hacer esas validaciones, pero precisamente por eso es que nosotros como marcas pues garantizamos y notificamos en los empaques pues como que estamos dando cumplimiento a la norma. Claro, nos hemos encontrado de todo y nos hemos encontrado con marcas que dicen que tienen su certificado y va uno a ver y o está vencido o no está o nunca estuvo. Entonces, eh, ahí la responsabilidad siento que es por parte y parte, o sea, tanto del usuario final como de pedir, ¿sí? De pedir Sí. que tenga el certificado, como de las marcas y de los organismos de certificación que realmente sí hagan la trazabilidad de que los productos en marcación que tengan la marcación del certificado si estén, digamos, cumpliendo adecuadamente la norma. Sí, y yo creo que también en el tema de también del, digamos, de la SIC, la Superintendencia de Comercio, ellos también son garantes digamos que estos reglamentos, además de que planteen un entendimiento más fácil desde todos los regulados, también plantean un acceso a la información más fácil, más directa. También es verdad. Entonces, mira que en el caso, por ejemplo, de la UMAYER, tenemos el caso de la plataforma que actualmente hay de certificados. Que es una maravilla. Es digamos que muy en línea, se dio anticipadamente también y en línea como a todo esto, porque mira que el usuario tiene ese acceso directo. También los reglamentos plantean que si el usuario en sitio, por ejemplo, que vayan a una de nuestras sedes, uno de nuestros canales vaya pues y nos exija un certificado, pues obviamente él puede tener acceso a este. Entonces yo creo que también es por parte de la SIC generar ese control y lo hemos manifestado pues en los encuentros que hemos tenido con ellos, es también Ese esa acompañamiento. vigilancia, porque ya en el ámbito comercial es donde se ve pues de todo tipo de productos que de pronto pueden llegar a engañar al cliente, que también puede, pues como tú dices, le presenten una cantidad de certificados o de características técnicas en empaque, pero en realidad pues no cuente con No nada de eso. cumplan con nada. Sí. Cami, bueno, cerrando un poco, bueno, cerrando no, sino que dándole paso pues al tema del producto como tal que no cumple con certificación, en las instalaciones nuevas, en sí, ¿cuál es el alcance de este nuevo reglamento de iluminación? Cami, yo eh, tenía pues como antes de empezar esta grabación me puse muy juiciosa a mirar cuáles eran los diferentes ámbitos en donde se tenía que cumplir el nuevo Retilab y básicamente son todos. O sea, todas las instalaciones eléctricas nuevas que tengan más de 100 metros cuadrados, sí o sí, tienen que cumplir con el reglamento y con la certificación plena. O sea, Okay. no importa si es educativo, no importa si es salud, no importa si es gubernamental, no importa. Todo lo que sea nuevo, sí o sí, tiene que cumplir con el reglamento y con la certificación plena. Entonces, más que ponerme a hacerles un listado como todos los tipos de proyecto que potencialmente pueden, Es mejor es mejor directamente ir a lo decir que no le todos, aplica, a lo que no nos... todos. Ok, ok. En este momento todos los proyectos nuevos con más de 100 metros cuadrados, sí o sí, tienen que tener certificación plena. Ok. Bueno, digamos que eh, siendo complemento pues de la especificación ya de las tareas, de la responsabilidad con el diseñador de iluminación, o sea, tenemos ya herramientas para, digamos, regular casi que en la totalidad pues de los espacios. Sí, digamos que
En términos de diseño, ¿te refieres? Sí, más a términos de diseño. En términos de diseño, pues hay varias cosas que nosotros como marca hemos venido trabajando, y es que todos nuestros archivos fotométricos o los archivos con los que nosotros hacemos los cálculos lumínicos están disponibles para todos nuestros usuarios en la página web. Entonces, digamos que una de las cosas con las que nosotros de una u otra manera garantizamos pues como ese proceso de certificación y esa tranquilidad en la certificación es que vamos sí o sí a tener los documentos listos y los tenemos publicados en línea para que ustedes los puedan descargar si los necesitan. Y de esa manera, si ustedes puedan hacer sus cálculos lumínicos, hacer sus diseños de iluminación y garantizar que el proyecto nuevo que trabajen tenga no solamente esa primera validación, digamos, de declaración de cumplimiento de primera parte, que es lo que hace un diseñador, sino que también cuando vayamos a hacer la inspección se garantice que el proyecto va a cumplir y va a lograr la certificación plena. Entonces digamos que actualmente desde la Umayer tenemos las herramientas para que el cliente tiene el portal para que descargue los certificados de sus productos, tiene los archivos para el tema ya del diseño, o sea, tendría todas las herramientas para que este nuevo reglamento le pueda aplicar. Hay una cosa, Cami, que es muy importante, y es que el Retilab de alguna manera y en algunas cosas no es obligatoria, ¿sí? Hay unas cosas en las que sí, pero hay cosas en las que no es obligatoria. Y digamos que nos lo preguntan mucho, y es ¿qué temperatura de color nos sugiere el Retilab? Y digamos que si bien el Retilab no nos exige ninguna temperatura de color, sí nos sugiere, y nos sugiere que nos mantengamos en temperaturas de color entre 4000 y 5000 K en diferentes tipos de espacio, en espacios sobre todo en donde vamos a tener que hacer una validación de color. Entonces, por ejemplo, tengamos que hacer algún tipo de trabajo de precisión, o tengamos algún espacio para la atención médica o habitaciones para la atención médica. En algunos procesos de fabricación nos invita a utilizar unas temperaturas de color que no sean tan blancas como lo que tradicionalmente se conseguía. Aquí es súper importante hacer la aclaración que antes y en la medida en la que ha pasado el tiempo y la tecnología le ha venido avanzando, ya no tenemos diferencias en costos entre la luz cálida y la luz fría, que antes sí nos pasaba, porque la luz cálida era un poquito más costosa, por lo que tenía unos componentes más puros, digamos, en su fabricación. Hoy en día la luz fría ya no cuesta menos que la luz cálida, ni la luz cálida menos que la luz fría. ¿En dónde impacta un poco el producto? Normalmente en las eficacias. O sea, cuando los chips son muy eficientes o muy eficaces, sube el precio, y cuando el índice de reproducción de color sube, también sube el precio, ¿sí? Esos son como los elementos que, sobre todo en el LED, más nos impactan el costo. Entonces, la invitación que nos hace el Retilab, si bien no es un ejercicio de obligatoriedad, nos dice que nos mantengamos en unos rangos de temperatura que no estén por los 6000. Sí, porque mira que ya a modo personal es grato, pues cuando uno, hoy en día se ven, y día a día me parece que se ve más estos espacios con un enfoque, digamos, más pensado como al humano. Sí, o sea, que te hagan sentir cálido. Porque antes me parece que los espacios eran ese súper blanco que uno como que no aguantaba ya ahí mucho rato. En cambio, me parece que ya con este tema de las temperaturas de color, o sea, es un campo muy bacano, porque, o sea, hace que los espacios sean muy amenos, y que hemos podido evidenciar pues que dependiendo pues de la tarea visual, del espacio que se debe utilizar, si somos pues conscientes y juiciosos pues con el ámbito pues que le aplica, pues se nota la diferencia. Es que incluso mejoran la productividad, sí, claro, de la gente, sin duda. Porque pues tú te vas a sentir a gusto, vas a sentir, o sea, no se siente esa molestia, entonces, porque ya, o
O sea, uno va, por ejemplo, digamos, un restaurante donde estás cálido, estás pleno, no tienes como afán de moverte, por ejemplo, por el tipo de iluminación, y pasas a un espacio así súper iluminado que causa hasta, yo creo que tú tienes más fácil el término de deslumbramiento. de deslumbramiento. Entonces, pues ahí mismo... Pues, te dan ganas de irte. Sí, o sea, no, ahí no... Sí, el ejemplo perfecto es el restaurante de comida rápida. O sea, el restaurante de comida rápida, ellos quieren que usted venga, coma y se vaya. Y le deje la silla a la persona que sigue. Mientras que los restaurantes ya de más alta especificación normalmente son en luz cálida, que nos invita a quedarnos, a pedir otra cosita, a tomarte un vinito, a pedir otra cosita de comer, a pedir postre, mientras que en los restaurantes de comida rápida normalmente utilizan mucho la luz fría, cosa que tú llegues, comas y te vayas. Sí, igual, pues obviamente ya esto es un tema creo que dentro de mi poco conocimiento en el ámbito de iluminación, ya de psicología del color y de percepción. Entonces yo creo que eso nos daría para otro podcast. más capítulos. Así es. Yo creo que con esto ya cerraríamos de pronto las dudas que nuestros clientes y nuestros canales nos habían hecho llegar. No sé si de pronto tengas algún comentario adicional. No, Cami, agradecerte mucho. Siento que fue una conversación supremamente enriquecedora. Esperamos que para ustedes también haya sido muy enriquecedor. Que recuerden que si tienen más preguntas nos las pueden hacer llegar a través de nuestra página web, de todos nuestros recursos digitales. Incluso nos pueden escribir en este video de Spotify en la parte de comentarios. Nos encanta escucharlos. Muchísimas gracias por escucharnos, por su tiempo, y quédense conectados para el próximo capítulo de La Humayer Te Cuenta.